Soy Esmirna García. Recibo un abrazo de familia desde Cuernavaca, Morelos. Quiero celebrar contigo que Jesús ha venido a nacer por nosotros. Él es el verdadero y el significado de la Navidad. Si has leído la Biblia, entonces sabrás que se trata de... Esa fue la frase que me encontré hace unos días al revisar mis redes sociales. Con esta frase se pretendía dar al mensaje de la Biblia una interpretación de reivindicación social como las que hemos estado viendo en la televisión. Me parece que esta es la nueva manera de querer entender la Biblia. Pero es el mensaje de la Biblia tan elaborado que teníamos que esperar a todos estos movimientos sociales para que nos dieran el verdadero significado de ella. ¿O por el contrario, es sencillo que la gente sencilla lo puede entender? Esto me dejó pensando en lo que realmente habla la Biblia. Y para responder, veamos a los pastores de ovejas en la historia de la Navidad. Mira Lucas capítulo 2, 8, 20. Jesús ha nacido y el acontecimiento que se relata inmediatamente después de este suceso es el acontecimiento de los pastores. Déjame leer los versículos 8 al 9. Cito. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Fin de la cita. ¿Has notado? El pasaje no inicia con en esta misma región había unos escribas, unos sacerdotes y reyes. Al contrario, comienza hablándonos sobre unos pastores. Dios escogió a sencillos pastores para ser uno de los primeros en enterarse del nacimiento del Salvador. Y, ¿sabes? Esto tal vez pudo haberle hecho levantar la ceja a los judíos de aquel tiempo, quienes consideraban a los pastores iletrados y tal vez ignorantes a los de este humilde oficio. Se sabe que en el Talmud, una obra judía que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias, prohibía a los pastores entrar a los tribunales y servir como testigos, seguramente por no considerarlos dignos de conocimiento o discernimiento. Pero en el relato de la Navidad tenemos que son estos personajes humildes, pastores de ovejas, quienes son elegidos para informarles del nacimiento del Salvador Jesús. ¿Por qué fue así? Creo que para mostrar que el mensaje del nacimiento de Jesús es un mensaje dirigido a gente sencilla. Ahora permíteme leerte los versículos 11, 12 del mismo capítulo 2 de Lucas. Cito. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Fin de la cita. ¿Te das cuenta cómo la sencillez de la historia continúa aquí? Se añaden nuevos elementos como el de un pesebre, pañales y la ciudad de David, es decir, el humilde pueblo de Belén. Algunos han visto en esta narración sencilla, con elementos sencillos, una prueba de la autenticidad de esta historia, ya que si la historia de la Navidad hubiese sido una novela inventada, una epopeya o una película, seguramente la narrativa sería más detallada y sofisticada. También si la audiencia hubiese sido personas consideradas eruditas o que saben de literatura, la historia se habría descrito de forma alegórica, poética y hasta abstracta. Por el contrario, vemos la descripción sencilla y sucinta. Pastores, ovejas, pañales, pesebre. Seguramente los pastores no conocían a fondo las escrituras, pero por su cultura religiosa, como judíos, no eran ajenos a la profecía del Mesías que vendría. En el versículo 8 se menciona que eran pastores de esta misma región, la cual era Belén. Seguramente los pastores sabían algo de los sacrificios, ya que probablemente las ovejas que cuidaban estaban destinadas a los sacrificios diarios o ceremonias especiales en el templo de Jerusalén. Qué interesante es que estos pastores, quienes tienen vinculación con los sacrificios debido a las ovejas, fueron invitados a visitar a aquel niño que llegaría a ser el Cordero de Dios, quien quitaría el pecado del mundo. Jesús fue el sacrificio que pagó el precio de nuestro rescate. Te recuerdo que el Dios Santo, quien hizo los cielos y la tierra, no puede aceptar a los pecadores en su presencia, a menos que su pecado haya sido pagado.
Como dice Primera de Pedro 1, versículo 18 al 19, cito, fuimos rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Fin de la cita. Otro aspecto relacionado con el niño que había nacido y estos pastores es la sencillez y el menosprecio social de ambos. Jesús, dice Filipenses 2, 6, 8, cito, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fin de la cita. Con todo esto, Dios nos deja ver que su mensaje es sencillo y claro. Ahora lee conmigo los últimos 5 versículos de nuestro párrafo del capítulo 2, los versículos 15-20. Cito, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Ahora podemos ver 2 respuestas sencillas, pero valientes de estos pastores que creo que son aplicables para nuestra vida. Primera respuesta, creyeron. Después de testificar la multitud de ángeles y de recibir las buenas noticias, no se quedaron a debatir entre sí, ni siquiera pasaron a preguntar a algún erudito por su interpretación, sino que creyeron y obedecieron. El creer los llevó a la obediencia y se muestra en que salieron a buscar a Jesús y en que contaron todo lo que había pasado. Si recordamos lo antes mencionado, los pastores no eran considerados como testigos, por lo que su obediencia fue más allá de lo que socialmente era aceptable. Segunda respuesta fue que glorificaron a Dios. Después de esto, se nos dice que regresando, glorificaron y alabaron. Regresaron a su oficio y a su vida normal, sin buscar fama o un mejor estatus social. Regresaron, pero no regresaron a ser iguales. Recordando mi pensamiento del inicio y recapitulando lo ya dicho, podemos ver que la frase que vi en mis redes sociales que decía, si has leído la Biblia, sabrás qué trata de, nos hace buscar interpretaciones algo me parece complicadas y algo forzadas, que tal vez los pastores de nuestra historia no entenderían. Pero el mensaje claro y sencillo de buenas nuevas en la historia de la Navidad y la Biblia es para personas sencillas, el cual nos provoca a responder de manera simple y sencilla, pero a responder de una manera poderosa, agradable a Dios. El Salvador en tierra reina hoy, ya es feliz el pecado, Jesús perdón le da, Jesús